Acompañadme a conocer a Frédéric František Chopin, probablemente el mejor compositor a piano de la historia, o como diría Chopin, dzisiaj jest wiedzami polskiej jest ladami Chopina, prawdopodobnie najlepszego kompozytora pianina na świecie. Chodźcie ze mną, no dalej, wstawajcie. Tyle było dni, do utraty żył, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie ma nic. Jedno warto znać. Bienvenidos a Varsovia, primera parada el Parque Łazienkowski. El monumento a Chopin está siendo reconstruido, así que vamos a dar un paseo. El monumento a Chopin de 1907 fue inaugurado tras la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue destruido por el ejército del señor Bajito. Después fue reconstruido y ahora cada verano se pueden disfrutar conciertos al lado de él. Al final del vídeo habrá alguna sorpresilla. Bueno, se nos hace tarde, vamos al siguiente lugar. ¡Vamos! Chopin, vida y poesía al piano. Ruta por Polonia, museos y su casa natal. Así no llegamos nunca, mejor nos teletransportamos. Bienvenidos a Żelazowa Wola. En polaco significa voluntad de hierro. Y aquí nos encontramos la casa de nacimiento de Chopin. Y ahora acompañadme a ver el primer museo. Chopin nació en Żelazowa Wola, una aldea cerca de Varsovia, en el seno de una familia culta y amante de la música, recibiendo el nombre de Frédéric František Chopin. Como fecha de nacimiento son consideradas históricamente válidas tanto el 1 de marzo y el 22 de febrero de 1810. Su familia se alojaba en una pequeña finca, propiedad del conde Skarbek, en el Gran Ducado de Varsovia, en Polonia. Su padre, Nicolas Chopin, era un profesor emigrado francés que se había trasladado a Polonia en 1787, gracias a una invitación de trabajo y formación con 16 años, y daba clases de francés y literatura francesa a los hijos de la aristocracia polaca. Todo ello lo llevó más tarde a convertirse en preceptor de la familia del conde Skarbek. Allí conoció a la madre de Chopin, Justyna Krzyżanowska, de una familia de la nobleza polaca venida a menos, pariente de los Skarbek, la cual administraba la finca. Los padres de Chopin se conocieron pues trabajando para la familia noble Skarbek. De hecho, Frédéric Chopin recibió su nombre por su padrino, Frédéric Skarbek, un alumno de 18 años de su padre. En total tuvieron 4 hijos. La primera fue Ludwika. Frédéric fue el segundo hijo y único varón, Isabela y Emilia, la cual falleció a los 14 años, probablemente de tuberculosis. Curiosamente, Chopin y su padre Nicolás tuvieron cierto talento desde niños. Sus respectivos padres invirtieron en su educación y acabaron en ambos casos emigrando sin poder volver a su país. El padre, Nicolás, según varias fuentes, se integró profundamente, siendo fiel a su patria adoptiva e incluso insistió en el uso del polaco en el hogar. Por cierto, el palacio de los Skarbek ya no existe. Desapareció con el tiempo, probablemente por abandono y demolición posterior. La casa donde nació Chopin, el anexo del antiguo Palacio Skarbek, se conservó y fue renovada a fondo en torno a 1930, adecuando los interiores para convertirla en museo. Como dato curioso, veamos la diferencia en la pronunciación del nombre Frédéric Chopin en diferentes idiomas. Así pronuncian su nombre en Polonia. Frédéric Chopin. Frédéric Chopin. Y así en Francia. Frédéric Chopin. Y así en español. Frédéric Chopin. Chopin. La familia se trasladó a Varsovia en octubre de 1810, siendo Chopin apenas un bebé, pues su padre había obtenido el puesto de profesor de francés en el Liceo de Varsovia, entonces ubicado en el Palacio Sajón, en polaco Pałac Saski, donde la familia se alojó. Y ahora acompañadme al siguiente lugar. Al Museo de Chopin. ¡Vamos! Comentar que durante la Segunda Guerra Mundial el Palacio Sajón fue demolido por los alemanes como parte de la destrucción de Varsovia en 1944. Solo continuaron en pie algunas partes de la arcada central,
que albergaban la tumba del soldado desconocido, que de algún modo consiguió sobrevivir. Aquí os dejo una lista de las casas en las que vivió Chopin en su etapa de Varsovia. El padre tocaba la flauta y el violín, la madre tocaba el piano y daba clases a los niños en la pensión que los Chopin mantenían. Claramente, los 4 hermanos crecieron en un entorno con gusto por la cultura y la música. Tras recibir clases de piano de su madre, el primer tutor musical profesional de Chopin fue el pianista polaco de origen checo Wojciech Żywny, amante de la música de Johann Sebastian Bach y de Wolfgang Amadeus Mozart, en los cuales basaba sus enseñanzas. Desde muy pequeño, Frédéric Chopin mostró un talento fuera de lo común. A los 7 años ya componía y daba muestras de ser un prodigio. Ese mismo año escribió su primera obra, una polonesa en sol menor, que su padre tuvo que anotar por él, porque aún no sabía escribir música con soltura. Con 8 años, Chopin dio su primer concierto público, en el Palacio de los Radziwiłł en Varsovia, interpretando un concierto de Gyrowicz. A partir de ese momento, la alta sociedad de la ciudad lo adoptó como un pequeño genio. Muy pronto empezó a tocar en los salones aristocráticos de las familias más influyentes. Igual que Mozart a su edad, Chopin conquistó los salones y fue apodado el Pequeño Chopin, y después el Pequeño Mozart polaco. Entre los 7 y los 11 años de edad, su creatividad no se detuvo. Compuso nuevas polonesas, marchas y variaciones. Algunas se perdieron, pero otras, como la polonesa en la bemol mayor, dedicada a su maestro Żywny, se conservan hoy como testigos de su genialidad temprana. En esos mismos años, la vida familiar también cambió. Tras la requisición del Palacio Sajón por las autoridades rusas, la familia Chopin se mudó a un edificio junto al Palacio Kazimierz, hoy el rectorado de la Universidad de Varsovia, donde el joven Frédéric tocaba y estudiaba cada día. Incluso fue invitado al Palacio Belvedersky para hacer de compañero de juegos del hijo del gran duque Konstantino Pavlovich de Rusia, para quien llegó a componer una marcha cuando solo tenía 8 años. Mientras su fama crecía en Varsovia y la ciudad entera lo celebraba como un símbolo de orgullo nacional, también se hacía evidente otro rasgo que marcaría su vida: su frágil salud. Desde niño, padeció inflamaciones en los ganglios del cuello y tuvo que soportar frecuentes sangrías. Pese a ello, nada detuvo su ascenso. En su adolescencia, Chopin ya era reconocido como uno de los jóvenes talentos más prometedores y admirados en los círculos musicales de Europa Central. Y ahora, en este momento, teniendo en cuenta los acontecimientos que están a punto de suceder, se hace necesario explicar la situación histórica de Polonia. Y ahora hablemos un poco de historia. Yo soy Iñaki, bienvenidos a mi canal. Polonia es uno de los pocos países del mundo que ha desaparecido completamente del mapa. 2 veces. En total, los polacos vivieron 129 años sin un país propio, pero su cultura y su identidad sobrevivieron, y su historia es absolutamente increíble. Según la versión tradicional, el nombre Polonia proviene de la tribu de los Polanie, el grupo que dio origen al Estado polaco. A finales del siglo XVIII, Polonia era un territorio enorme, pero tenía un problema serio. Su sistema político era muy débil y permitía que los nobles bloquearan decisiones importantes. Sus vecinos, nada menos que Rusia, Prusia y Austria, aprovecharon esa debilidad y decidieron repartirse el país en 3 ocasiones. Y ahí ocurrió algo impactante. Polonia desapareció completamente del mapa de Europa durante 123 años. No obstante, durante esos 123 años de desaparición como Estado independiente, surgió por 8 años una Polonia provisional, el Ducado de Varsovia, un estado satélite creado por Napoleón en 1807. El Ducado de Varsovia era pequeño y dependiente de Francia, pero devolvía a los polacos una administración propia, un ejército propio y, sobre todo, la esperanza de renacer como nación. En aquel momento, en 1810, nació Chopin, el poeta del piano. Sin embargo, este renacimiento de Polonia duró bien poco. Tras la derrota de Napoleón en 1812, el ducado se derrumbó y en 1815, durante el Congreso de Viena, su territorio fue repartido. Varsovia pasó a formar parte del llamado Reino del Congreso, un estado nominalmente polaco, pero en realidad controlado por el Imperio ruso, con el zar como rey,
y poderes efectivos para intervenir en política y suprimir libertades. Chopin creció durante la infancia y juventud en esa Polonia a medias, polaca en cultura y lengua, pero rusa en soberanía, creciente presión rusa, censura y con ambiente político muy tenso, que desembocó en conspiraciones y descontento general. Aún con todo, en Varsovia había una vida intelectual vibrante y un fuerte sentimiento nacional. Muchos polacos soñaban con recuperar su independencia, la cual tardaría en llegar 88 años más. Tras la Primera Guerra Mundial, los imperios que habían dividido Polonia colapsaron. Y en 1918, después de más de un siglo, Polonia volvió a existir como país independiente. Fue un momento histórico y muy emocionante para varias generaciones que habían soñado con recuperar su país. Pero la historia aún tenía otro golpe preparado. El 1 de septiembre de 1939, el ejército del pintor austriaco invadió Polonia desde el oeste. Bingo! How fun! Solo unas semanas después, la Unión Soviética invadió desde el este. Esta ocupación duró 6 años y fue uno de los periodos más devastadores para la población polaca. Cuando terminó la guerra en 1945, Polonia reapareció en el mapa. Aunque durante décadas estuvo bajo influencia soviética, el país volvió a existir oficialmente. Si queréis ver un resumen de la historia polaca cantada en versión hard rock por Chopin y su banda, os dejo un enlace al final del vídeo. Para nuestra sorpresa hay un concierto en el Museo de Chopin, así que vamos. De los 13 a los 16 años, Chopin asistió al Liceo de Varsovia, donde recibió clases de órgano. No, ninguno de estos, sino este órgano. Recibió clases de órgano del músico checo Wilhelm Würfel durante su primer año. Con él aprendió órgano en sus clases regulares, así como perfeccionamiento técnico al teclado, refuerzo de precisión y articulación. Actuó como guía técnico más que como maestro principal. Durante este periodo continuó componiendo y dando recitales en conciertos y salones de Varsovia. Fue contratado por los inventores del aelomelodicón, una combinación de piano y órgano mecánico, y en este instrumento interpretó su propia improvisación y parte de un concierto de Moscheles. Tras el éxito conseguido con ello, recibió una invitación ante el zar Alejandro I, que estaba de visita en Varsovia. Con un instrumento similar, el aelopantaleón. Incluso el zar le obsequió con un anillo de diamantes. Ese mismo año, con 15 años de edad, Chopin estrenó su Rondó Op. 1, la primera obra suya presentada en público, y también la primera en ser publicada de forma comercial. Y para rematar, recibió su primera mención en la prensa extranjera por el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, que elogió su riqueza de ideas musicales. En su infancia y adolescencia, Chopin visitó su lugar natal, Żelazowa Wola, las propiedades de la familia Skarbek varias veces, así como también visitó Szafarnia, donde fue huésped de la familia Jewanowski. Fue allí, en dicho entorno rural y en pueblos cercanos a Varsovia, escuchando a campesinos, visitando fiestas rurales, bodas y otras celebraciones tradicionales de los pueblos, como Chopin fue fuertemente marcado por la música popular rural polaca, que más tarde impregnaría parte de sus composiciones musicales. Aquí os dejo una lista de canciones y danzas tradicionales polacas que más influyeron a Chopin, como la mazurka, kujawiak, oberek y la polonesa, entre otras. Por metió hasta villancicos de Strangis, como el popular villancico polaco Lulajże Jezuniu. Que Chopin de forma inteligente y con tacto metió en la pieza Scherzo en si menor op. 20.
la descripción del vídeo os dejo con mucho gusto un enlace a mi versión. Con 16 años, un joven Frédéric Chopin cerró una etapa importante. Terminó sus estudios en el Liceo de Varsovia, graduándose cum laude. Si el examen dura 90 minutos, yo me voy en el 91. ¡Y lo ponéis en la mesa! ¡Cree en ti, carajo! ¡Cree en ti, tarado! ¡Dale, dale, dale! Y como premio al mes siguiente, hizo su primer viaje fuera de Polonia. Se fue con sus hermanas a descansar a Bad Reinhardt, actual Dusznik Zdrój, una pequeña localidad balnearia en Silesia del Sur, donde recargó energías. Pero ese mismo año venía con cambios mayores, ya que ingresó en la Escuela Superior de Música de Varsovia, parte del conservatorio y vinculada a la universidad. Aquí estamos al lado de la Escuela Pública de Música en Varsovia. Allí continuó sus estudios con el compositor silesiano Józef Xavery Elsner, quien pronto se convertiría en una de las figuras más importantes de su formación. Con Elsner no tomó clases de piano porque ya no las necesitaba, sino que se sumergió en teoría musical, bajo cifrado, armonía y sobre todo contrapunto. Elsner respetó su decisión y le exigió al máximo en las materias teóricas. Con disciplina, Chopin adquirió una base sólida. Y vaya si se notó. Durante estos años escribió obras de mucho mayor peso y ambición, ya dejaban ver esa sensibilidad y elegancia tan características de su estilo. Elsner lo vio claro desde el principio y lo dejó escrito en las calificaciones finales de Chopin: talento sorprendente y genio musical. En 1827, tras la muerte de su hermana Emilia, la familia Chopin se mudó al anexo sur del Palacio Czapski, históricamente conocido como Krasiński, en Krakowskie Przedmieście, justo frente a la Universidad de Varsovia. Allí en el Salonik Chopinów, la pensión que gestionaban sus padres, Frédéric vivió hasta su partida en 1830, rodeado constantemente de estudiantes, música y tertulias. Entre los huéspedes de la pensión nacieron sus amistades más profundas: Titus Wojciechowski, Jan Białowieski, Jan Matuszynski y Julian Fontana. Los dos últimos se convirtieron en parte de su entorno parisino. Además, Chopin empezó a frecuentar el círculo artístico e intelectual de la Varsovia joven, relacionándose con poetas y creadores como Józef Zaleski, Stefan Witwicki y el propio Fontana. Era un momento en el que entre ideas, poesía y mucha música empezaba a formarse la identidad artística del genio. A finales de los años 1820, Chopin ya viajaba por Europa: Praga, Dresde, Breslavia, antiguo Breslau en alemán y actualmente Wrocław en polaco, pero siempre regresaba a Varsovia. Por cierto, hago un inciso y nos teletransportamos a Poznań, al oeste de Polonia. Aquí en el antiguo colegio jesuita tocó Chopin su primer concierto en Poznań en 1828. Ahora mismo se encuentra el ayuntamiento de Poznań. Y volvamos a Varsovia. Y fue allí, alrededor de 1829, cuando conoció a la soprano Konstancja Łatkowska, su gran amor platónico. Nunca se atrevió a confesárselo. How you doing? How you doing? Pero sí le confesó a su amigo Titus que era su ideal y que había inspirado el movimiento lento de su concierto para piano número 1. Ese concierto se estrenó ese mismo año y mientras Chopin componía estudios, nocturnos y canciones, su corazón seguía enredado en esa pasión silenciosa. Entre 1828 y 1830, Chopin vivió una etapa clave de descubrimientos musicales. Primero escuchó en Varsovia al gran pianista Johann Nepomuk Hummel. Poco después viajó a Berlín, donde se empapó de ópera, conciertos y todo lo que sonara a innovación musical, desde Mendelssohn hasta Händel, cuya música lo dejó fascinado. En 1829 volvió a Berlín, como invitado del príncipe Antoni Radziwiłł, gobernador del Gran Ducado de Posen, compositor consumado y aspirante a violonchelista, para quien compuso la elegante Introducción y Polonesa Brillante, Op. 3. El Gran Ducado de Posen, Poznań en la actualidad, fue creado por Prusia tras el Congreso de Viena en 1815, a partir de territorios polacos que Prusia había anexado en las particiones de Polonia. Ese mismo año escuchó tocar a Paganini, que lo dejó tan impresionado que escribió su Souvenir de Paganini y comenzó a trabajar en sus primeros estudios Op. 10. Su carrera despegaba. Debutó en Viena, donde triunfó con sus variaciones Op. 2 en el Kärntner Theater, donde tuvo un éxito apoteósico y recibió elogios por su sensibilidad, aunque algunos decían que tocaba demasiado delicado para los vieneses,
más adecuado al salón que a la sala de conciertos. En 1830 volvió a Varsovia, convertido ya en estrella. Allí estrenó su concierto número 2 en Fa menor y poco después su concierto número 1 en Mi menor, mientras comenzaba el Andante Spianato y Gran Polonesa Op. 22. Cada obra confirmaba lo mismo: el joven Chopin estaba listo para conquistar Europa. Llegó 1830, 20 años de edad, y en su concierto de despedida antes de marcharse al extranjero ocurrió una escena de película. Él tocó su concierto en Mi menor. Ella, vestida de blanco y coronada de rosas, cantó un aria de la ópera La Dama del Lago de Rossini. Intercambiaron anillos, y 2 semanas después ella escribió en su álbum unas afectuosas líneas despidiéndose de él. Nunca volverían a verse. Tras ese concierto, los amigos de Chopin le regalaron una copa de plata con tierra polaca, y su maestro Elsner dirigió un pequeño coro que cantó una breve composición propia para la despedida, Zrodzony w Polskiej Krainie, nacido en la tierra polaca. El 2 de noviembre de 1830, Chopin partió para perfeccionar su arte, confiando en que podría volver pronto a su país, pero sin saberlo, acababa de dejar Polonia para siempre. A finales de 1830, Chopin decidió lanzarse al ancho mundo, dejando Varsovia sin saber qué sería para siempre. Viajó con su amigo Titus pasando por Kalisz, Breslavia, Dresde, un día por Praga, hasta llegar a Viena el 22 de noviembre. Allí se instaló, justo cuando estalló el levantamiento de noviembre de la insurrección polaca contra el Imperio ruso. La noticia los golpeó de inmediato. Titus regresó a Varsovia para unirse a la insurrección, pero le pidió a Chopin que se quedara en Viena. Frédéric, solo y lejos de su patria, se llenó de nostalgia y escribió una frase que lo dice todo: «Maldigo el momento de mi partida». Ese fue el comienzo de su vida en el exilio, y del Chopin más profundamente emocional que hoy reconocemos. El levantamiento de noviembre fue una rebelión polaca contra el dominio ruso que estalló en Varsovia el 29 de noviembre de 1830. Lo iniciaron jóvenes cadetes del ejército, hartos del control del Imperio ruso sobre el llamado Reino de Polonia, que en teoría tenía cierta autonomía tras el Congreso de Viena, pero en la práctica vivía bajo creciente represión y rusificación. La revuelta consiguió victorias iniciales, apoyada por amplios sectores de la sociedad polaca, desde estudiantes hasta militares. Sin embargo, la superioridad numérica y militar del Imperio ruso acabó imponiéndose. Tras meses de lucha, el levantamiento fue aplastado en 1831, lo que provocó duras represalias, exilios masivos y la pérdida de las libertades que aún conservaba Polonia. Para Chopin, que entonces vivía entre Varsovia y sus giras, este levantamiento fue un shock emocional profundo. Se encontraba fuera del país cuando estalló. Ese sentimiento de impotencia, nostalgia y rabia lo volcó en obras como el Estudio Revolucionario Op. 10 número 12, directamente ligado al espíritu del levantamiento. Durante su segunda estancia en Viena, dentro del Imperio austriaco, Chopin vivió una de las etapas más difíciles de su vida. Ya no era la joven promesa extranjera que deslumbró años antes, sino un músico que buscaba hacerse un lugar estable en la escena vienesa, y no lo consiguió. El público prefería los valses de Lahnar y Strauss, los empresarios lo ignoraban, y la situación política, marcada por la insurrección polaca, tampoco ayudaba. Resultado: solo dio 2 recitales en 8 meses, con éxito moderado. Todo esto afectó profundamente su ánimo. Estaba preocupado por su familia en Polonia, dudaba de su carrera y hasta pensó en abandonarlo todo. En sus cartas se ve claramente su desesperación. Sentía que como artista aún era un bebé, pero como polaco llevaba el peso de un país oprimido. Aún así, este periodo no fue un vacío creativo. Al contrario, la mezcla de angustia, soledad e intensidad emocional encendió algo nuevo en él. Fue en Viena donde empezó a forjar un estilo más personal y profundo. Comenzó obras como el Nocturno número 20, avanzó en los estudios Op. 10, los nocturnos Op. 9, entre ellos el famosísimo Op. 9 número 2, y empezó piezas tan emblemáticas como el Scherzo en Si menor y la Balada número 1. En pocas palabras, Viena no recibió bien a Chopin, pero allí nacieron algunas de las emociones más potentes de su música. Cuando Chopin salió de Varsovia en 1830 pensaba viajar a Italia, pero el país estaba en peligroso caos político, sufriendo violentos disturbios. Así que cambió de rumbo. París primero, Londres después, al menos en teoría. Las dificultades para obtener un visado de las autoridades rusas lo llevaron a obtener un permiso de tránsito de los franceses,
De hecho, bromeaba con que su pasaporte decía en tránsito, pero que nunca llegó a salir de París. Su viaje por Europa fue un vaivén emocional. Pasó por Viena, Linz, los Alpes, Salzburgo y llegó a Múnich, donde incluso dio un concierto. Pero todo cambió al llegar a Stuttgart. En septiembre de 1831, allí recibió la devastadora noticia de que Varsovia había caído ante las tropas rusas. Fue un golpe brutal. Entró en crisis, con fiebre y una angustia tan profunda que sus diarios de Stuttgart están llenos de desesperación y preguntas casi blasfemas. Aún así, este dolor encendió algo en él. Muchos historiadores creen que estas vivencias aceleraron su transformación en un verdadero bardo nacional polaco, alguien que sentía su país en cada nota. La tradición dice que de esta etapa nacieron obras como el Estudio Revolucionario o el Preludio Op. 28 número 24, aunque probablemente los había empezado en Varsovia. Años más tarde, ese mismo sentimiento de duelo y resistencia reaparecería en una de sus piezas más famosas, la Marcha Fúnebre, un homenaje musical a todos los que lucharon por su tierra. Chopin llegó a París el 5 de octubre de 1831, convirtiéndose así en uno de los muchos expatriados de la gran emigración polaca. La Gran Emigración fue la salida masiva de élites polacas, militares, intelectuales, artistas y nobles polacos que huyeron de la fuerte represión rusa tras el fracaso de la insurrección de 1830-1831. Este movimiento continuó en oleadas posteriores, especialmente tras las insurrecciones de 1848 y 1863. La gran mayoría de estos exiliados se instaló en Francia, sobre todo en París, que se convirtió en el principal centro de la vida política y cultural polaca en el exilio durante el siglo XIX. Este entorno fortaleció el carácter nostálgico, patriótico y culturalmente polaco de su música, y nunca se sintió del todo cómodo hablando francés. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue Chopin polaco o francés? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Por supuesto fue... francés. Resumámoslo con pocas palabras. Chopin fue mitad francés por sangre, pero polaco por identidad, cultura y convicción. Y aunque vivió gran parte de su vida en Francia, su música y su corazón siempre pertenecieron a Polonia. Su obra está inspirada casi por completo en los ritmos y el espíritu de su tierra, mazurcas, polonesas y melodías que respiran nostalgia por Polonia. Chopin fue una figura clave de la gran emigración polaca tras la represión rusa. Así lo presentan en esta película polaca de octubre de 2025. Nous voici maintenant un vrai citoyen français. Mon sujet. D'origine polonaise. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, j'ai quitté la Pologne, mais la Pologne ne me quittera jamais. Y en este vídeo, parcialmente financiado por el Ministerio de Cultura polaca, así lo describen. Bo przecież Fryderyk Chopin to rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem obywatel świata. En la década de 1830, París era el gran corazón cultural del mundo, y fue allí donde el joven Chopin encontró su lugar. Llegó con una carta de recomendación del doctor Giovanni Malfatti para el compositor Ferdinando Paer, que le abrió puertas y muy pronto empezó a moverse entre los nombres más brillantes de su época. Rossini, Cherubini, Berlioz, Heine, Delacroix, todos formaban parte del mismo vibrante universo artístico que lo acogió. En ese ambiente deslumbrante, Chopin no solo ganó admiradores, sino también maestros y críticos. El célebre pianista Friedrich Kalkbrenner quiso convertirlo en su alumno durante 3 años, pero Chopin, decidido a seguir su propio camino, respondió: «No deseo ser una copia. Quiero crear un mundo nuevo». Mendelssohn, al oírle tocar, lo dejó aún más claro. «No aprenderá nada, toca usted mejor que él». Chopin conoció también al poeta Adam Mickiewicz, director de la Sociedad Literaria Polaca, algunos de cuyos versos interpretó como canciones. De él hablaremos más tarde. También formó lazos profundos con grandes figuras polacas exiliadas en París. Julian Fontana, el amigo todoterreno. Wojciech Krzymała, el hermano mayor en París. Jan Matuszynski, amigo íntimo y sostén médico.
Entre salones, conciertos privados y amistades influyentes, Chopin terminó integrándose por completo en la intensa vida musical parisina, hasta el punto de abandonar su idea inicial de viajar a Londres. Así, París no solo fue el escenario de su éxito, fue el lugar donde Chopin se transformó en el artista que hoy conocemos. En 1831, un joven Chopin recibe su primer gran impulso, cuando Robert Schumann, en la Allgemeine Musikalische Zeitung, proclama ante Europa: «Me quito el sombrero, caballeros, un genio». Pero Chopin, siempre crítico consigo mismo, considera exagerado aquel elogio. Un año después, llega su verdadero debut en París. En los salones Pleyel deslumbra interpretando su concierto en mi menor y unas variaciones mozartianas. Ese mismo año, una epidemia de cólera sacude la ciudad, pero un encuentro casual cambiará su destino. En una velada de la acaudalada familia de banqueros Rothschild, Chopin toca casi sin preparación y triunfa como nunca. Le llueven alumnos adinerados, mecenazgos y nuevas oportunidades. Pronto llegaría a convertirse en un pedagogo muy requerido y bien pagado hasta el fin de su vida. A finales de 1832 ya forma parte de la élite musical de París, respetado, independiente. Ya no dependía económicamente de su padre y en el invierno comenzó a obtener pingües ingresos. Comenzó a obtener pingües ingresos de la publicación de sus obras y de la enseñanza del piano a estudiantes acomodados de toda Europa, lo que le liberó de las tensiones de dar conciertos públicos que le disgustaban. Las clases de Chopin estaban lejos de la enseñanza tradicional, no eran académicas ni rutinarias, eran un trabajo minucioso sobre el alma del sonido. Para él, el piano debía cantar, nada de adornos gratuitos, todo era poesía. Con Chopin, aprender piano era entrar en un territorio íntimo donde el detalle se convertía en arte. Frente a esa intimidad casi microscópica, las clases de Liszt se movían en otra escala. Eran públicas, magnéticas, llenas de impulso teatral. Entonces, ¿eran lo contrario? Pues no exactamente. Ambos perseguían la grandeza artística, pero por caminos distintos. Chopin desde el susurro y el detalle, Liszt desde la expansión y el fuego. Desde entonces, Chopin encuentra su lugar natural, no en los grandes auditorios ni grandes teatros, sino en los salones aristocráticos y veladas donde su estilo íntimo y poético brilla con más fuerza, en una atmósfera intimista, con una audiencia pequeña y singular. Este público estaba compuesto en buena parte por artistas, entre ellos Eugène Delacroix, la familia Rothschild, Adam Mickiewicz, Heinrich Heine, la condesa Marie de Rould, Mendelssohn y Franz Liszt, con el cual entabló pronto amistad, y también radicaba en la ciudad, además de otros miembros de la alta sociedad. A finales de ese año, Chopin se había establecido en la élite musical parisina y se había ganado el respeto de colegas como Hillard, Liszt y Berlioz. Chopin se movió entre gigantes, fue amigo y rival de Liszt, admirado tempranamente por Schumann y respetado por figuras como Mendelssohn, Berlioz o Rossini. También conoció a otros artistas y parte de la alta sociedad, entre otros a pintores, poetas, escritores, muchos de ellos influenciados por el movimiento artístico del romanticismo. Por otro lado, como comentado anteriormente, debido a la derrota de las revueltas polacas, a la capital francesa llegaron muchos compatriotas suyos de la gran emigración. Se hizo miembro de la Sociedad Literaria Polaca, a la que apoyó económicamente y dio conciertos benéficos para sus compatriotas. Es importante remarcar además que, habiendo decidido radicarse en París, escogió ser un émigré, un refugiado político. No obedeció a las regulaciones del zar para la dominada Polonia, ni renovó su pasaporte en la embajada rusa. Por ello, perdió la posibilidad de regresar legalmente a su tierra. Sobre Adam Mickiewicz es obligado decir unas pocas palabras. Fue un poeta del romanticismo, exiliado, profesor, activista. Llevó la cultura eslava hasta el Collège de France y se convirtió en un símbolo de la gran emigración polaca. Su legado vive en sus versos y en una institución que honra su nombre, la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. A finales de 1835, con 25 años de edad, la salud de Chopin tocó fondo. Estaba tan débil que llegó a escribir un borrador de su testamento, pero, sorprendentemente, un año después, volvió a levantarse lo suficiente como para pedir la mano de Maria Bodzińska, su gran amor juvenil. Maria Bodzińska fue una joven aristócrata polaca, bella, culta y talentosa,
que marcó profundamente la vida de Frédéric Chopin. Provenía de una familia noble exiliada tras el fallido levantamiento polaco contra Rusia y desde joven destacó como pintora y pianista en los círculos culturales europeos. Chopin la conocía desde la infancia, pero el reencuentro decisivo ocurrió en Dresde. Allí, lejos de su patria, Chopin encontró en la familia Boginska un refugio emocional. Hablaban polaco, compartían recuerdos y poco a poco, el afecto entre él y María se transformó en amor. Durante ese tiempo ella incluso realizó uno de los retratos más célebres del compositor. En 1836, en Marienbad, Chopin se declaró. María aceptó, pero el compromiso quedó condicionado a la aprobación de su familia. Aunque su madre simpatizaba con la unión, el padre dudaba seriamente por la frágil salud y la inestable situación económica del músico. Con el paso de los meses, las cartas de María se volvieron más frías, hasta que el compromiso se rompió definitivamente. Chopin quedó devastado. Más tarde viajó a Leipzig para reencontrarse con Schumann, a quien le mostró nuevas obras en proceso. Y al regresar a París, su vida cambió de rumbo. Dejó casi por completo los conciertos públicos y se refugió en su estudio, dedicándose a componer y a dar clases privadas a jóvenes ricos, alumnos que, dicho sea de paso, solían aburrirlo terriblemente. Georges Sand, cuyo verdadero nombre era Amandine Lucille Aurore Dupont, fue una escritora célebre y controvertida. Firmaba con un seudónimo masculino para ser tomada en serio en un mundo dominado por hombres. Separada un año antes del barón Casimir Dudevant y madre de 2 hijos, llevaba una vida libre e independiente cuando se cruzó con Frédéric Chopin. El primer encuentro tuvo lugar en París, en octubre de 1836, durante una velada organizada por Franz Liszt. Good, then as your best friend, I suggest we play a little game I like to call Have You Met Ted? No, we're not playing Have You Met Ted? Hi, have you met Ted? Hi, I'm Ted. Fue un choque frontal. Sand se burló del aspecto delicado del compositor y Chopin salió del encuentro profundamente molesto, dudando incluso de la feminidad de aquella mujer tan poco convencional. Tras ese episodio, Chopin viajó a Londres y se concentró intensamente en la composición. Ella apareció vestida a la polaca y escuchó fascinada la música que Chopin interpretó junto a Liszt. A partir de ese momento, las resistencias comenzaron a caer. En 1837 iniciaron su relación, que se consolidó definitivamente en el verano del año siguiente. Georges Sand brindó apoyo y protección a la frágil situación de Chopin, tanto física como económica, en tanto que Chopin para Sand fue una figura pacificadora en una etapa para ella difícil de crecimiento de sus hijos. Un año después viajaron juntos a Mallorca, buscando un clima más favorable para la frágil salud del compositor. No fue exactamente eso lo que se encontraron. Cuando pensamos en Chopin en Mallorca, solemos imaginar sol, calma y un paraíso mediterráneo, pero la realidad fue muy distinta. Aquel invierno prácticamente no dejó de llover. En noviembre de 1838, la salud de Chopin estaba seriamente deteriorada. Sus médicos le recomendaron un clima cálido. Chopin viajaba muy débil, con fiebre, tos y claros signos de empeoramiento. El 8 de noviembre llegaron a Palma. Al principio fueron bien recibidos, pero pronto comenzaron los problemas. El rumor de que Chopin podía padecer tuberculosis despertó el miedo entre los habitantes de la isla, y el ambiente se volvió hostil. Buscando aislamiento y tranquilidad, en diciembre se trasladaron a la Cartuja de Valdemosa, un antiguo monasterio en la sierra. Allí, rodeado de humedad, frío y lluvia constante, Chopin vivió uno de los periodos más duros de su vida, paradójicamente uno de los más creativos. Entre la lluvia persistente y el aislamiento del monasterio, Chopin transformó la fragilidad de su salud en un torrente creativo que dio forma a sus hipnóticos 24 preludios y a nuevas baladas y polonesas llenas de emoción, mientras Georges Sand lo cuidaba día y noche. A todo esto se sumó otro problema: el piano. Chopin había pedido un piano Pleyel desde París, pero el instrumento quedó retenido en la aduana durante semanas. Cuando por fin llegó a Valdemosa, él ya estaba gravemente enfermo. Además, el piano se convirtió en un nuevo obstáculo, difícil de transportar y costoso de sacar de la isla. Finalmente, unos banqueros de Palma se hicieron cargo de él, liberando a la pareja de ese peso. En febrero de 1839, con la salud de Chopin al límite, decidieron abandonar Mallorca de forma apresurada. Poco después, Chopin envió los preludios a su editor Pleyel en París. Aquella música nacida entre la lluvia, la enfermedad y el aislamiento de Mallorca se convertiría en una de las cumbres de su obra. Especialmente conocido es el preludio en re bemol mayor, op. 28 número 15, más conocido como La gota de lluvia.
Tras Mallorca, la pareja repartió su vida entre París y Nohant, la finca campestre de Georges Sand. Allí Chopin vivió su etapa más productiva, componiendo algunas de sus obras más importantes mientras Sand se ocupaba de protegerlo. Con el tiempo la pasión dio paso a una relación más serena, casi familiar. Hacia 1846, la relación entre Chopin y Georges Sand comenzó a resquebrajarse. El conflicto estalló dentro de la propia familia de Sand, especialmente con su hija Solange. Las discusiones eran constantes, y Chopin, sensible y protector, terminó poniéndose del lado de la joven. Para Georges Sand aquello fue una traición. No solo se sintió desautorizada como madre, sino también desplazada económicamente. La tensión creció hasta volverse insostenible. La casa de Nohant, antes refugio de creación y calma, se llenó de silencios incómodos y reproches. Aquella disputa marcó el principio del fin. En 1847, la ruptura fue definitiva. Chopin abandonó Nohant y también a Georges Sand. Nunca volverían a verse. Tras la ruptura, la vida de Frédéric Chopin entró en su etapa más oscura. La separación lo dejó profundamente herido, tanto en lo emocional como en lo físico. A partir de entonces, su frágil salud se deterioró rápidamente, pero su música, lejos de apagarse, se volvió aún más introspectiva, refinada y conmovedora. Aunque enfermo y exhausto, Chopin siguió componiendo y dando clases. Sin embargo, la revolución de 1848 estalló en París y lo empujó a abandonar la ciudad. Aceptó entonces una gira por Inglaterra y Escocia, invitado por admiradores de la alta sociedad. Apenas podía caminar, pero seguía sentándose al piano. En salones privados, su música despertaba un silencio reverente y largas ovaciones. No obstante, el clima húmedo del norte agravó todavía más su enfermedad. A finales de 1848 regresó a París, profundamente debilitado. Se instaló en un pequeño apartamento atendido por su hermana Ludwika y rodeado de algunos amigos fieles. Por cierto, Chopin además tuvo una amistad muy íntima desde 1830 con su compatriota Delfina Potocka. Se especuló sobre correspondencia erótica, pero no hay evidencia verificada de relación o amor correspondido. Frédéric Chopin murió en París el 17 de octubre de 1849, con apenas 39 años. Sus últimos días estuvieron marcados por la debilidad física, pero también por una profunda lucidez. Antes de morir, expresó un deseo muy claro, que su corazón regresara a su tierra natal, Polonia. El funeral se celebró en la iglesia de la Madeleine, y fue un acontecimiento solemne y conmovedor. Sonaron obras de Mozart, y como no podía ser de otro modo, la marcha fúnebre de su sonata Op. 35 acompañó su despedida. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise en París, mientras que su corazón fue trasladado a Varsovia, y hoy descansa en la iglesia de la Santa Cruz, Kościół Świętego Krzyża, en Varsovia. Está guardado en una jarra de vidrio sellado, conservado en alcohol, probablemente coñac, dentro de una urna empotrada en uno de los pilares del templo, frente a la Universidad de Varsovia. Su corazón solo fue sacado de la iglesia en 2 ocasiones, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, y la segunda vez el 14 de abril de 2014, para verificar conservación y reforzar el sellado. La teoría más aceptada es que Chopin enfermó y falleció por tuberculosis, enfermedad que según muchos historiadores ha sido la más letal de la historia de la humanidad hasta 1940. Hoy en día mueren aún así al año alrededor de 1,2 millones de personas en el mundo por tuberculosis, pese a ser prevenible y tratable. ¿Cuál enorme cantidad de piezas excepcionales adicionales hubiesen compuesto Chopin de no morir con 39 años, Mozart con 35 o Schubert con 31? O si de niños hubiesen tenido acceso a un curso de música online de buena calidad. Pero la historia de Chopin no termina ahí. Su legado es inmenso. Transformó el piano en una voz del alma y convirtió la música en un acto de confesión íntima. Influyó en generaciones enteras de compositores y pianistas, desde Liszt hasta Debussy, y sus obras siguen siendo esenciales en la formación musical de todo el mundo. Más de un siglo después, su música sigue viva, en salas de concierto, en películas, en grabaciones, y en millones de interpretaciones que continúan emocionando. Chopin no solo cambió la música, él fue el poeta del piano. Cambió para siempre la forma en que el piano habla al corazón. Bueno, ahora acompañadme a un concierto de Chopin. ¡Vamos! Y como os prometí al principio, hay una sorpresa. Vamos a un concierto de Chopin a la Sala Frédéric.
te ha gustado, deja un like, suscríbete para más vídeos y deja un emoji de una flor o una rosa en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!